Seguimos trabajando con las medidas de tendencia central. En esta oportunidad vamos a ver la mediana. Vamos a revisar el cálculo y la interpretación de la mediana como medida de tendencia central. La mediana es una medida de tendencia central que hace referencia a una posición relativa, ya que representa el valor de la variable que divide el conjunto de datos ordenados en dos partes iguales. Esto es similar a lo que veíamos con el cuartil 2. Veamos este caso, que ya lo hemos venido trabajando en diferentes videos. Tenemos la edad de los niños del sexto grado. Vamos a determinar cuál es la mediana. Lo primero que debemos hacer es ordenar el conjunto de datos. Ahora tenemos las edades ordenadas, desde 10 hasta 12 años. ¿Qué debemos hacer para hallar la mediana? Simplemente ver cuál es el valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Como observamos, vemos que la edad en la posición 4 es la que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Entonces esta será la mediana. Vemos que a la derecha y a la izquierda se ubican tres valores de la variable. La mediana es una medida de tendencia central que requiere el ordenamiento de los datos. Por lo tanto, su cálculo es posible para variables cualitativas medidas en escala ordinal y para variables cuantitativas medidas en escala de intervalo o de razón. Veamos el caso para una variable cualitativa medida en escala ordinal. Por ejemplo, el nivel educativo completado. Allí tenemos las siglas P para la primaria, MG para la media general y U para universitario. Hemos encuestado un conjunto de sujetos y estas son las respuestas que hemos obtenido. Lo primero que debemos hacer es ordenar el conjunto de datos para poder hallar cuál es la mediana. Una vez ordenados los valores, pues tenemos que repetir el procedimiento de verificar cuál es el valor que deja a un lado y al otro al 50% de los datos. En este caso, pues sigue siendo la posición 4 y en esa posición 4, después que ordenamos los datos, se encuentra el valor de primaria. Quiere decir que la mediana para este conjunto de datos es la primaria. Como vemos, pues hemos podido determinar la mediana para una variable medida en escala ordinal. La notación de la mediana en el marco de este curso será MD. ¿Cómo obtenemos una expresión matemática para hallar la mediana? Bueno, esto es muy sencillo, solamente debemos diferenciar si la cantidad de datos que tenemos es par o impar. Si la cantidad de datos que tenemos es impar, la mediana será el valor que se encuentra en la posición n más 1 medio. Y si tenemos un conjunto de datos par, pues la mediana será un promedio de las dos posiciones centrales, la que se ubica en n medios y la que se ubica inmediatamente después de ella. Vamos a ver un ejemplo para que podamos comprender mejor estos conceptos. Veamos el caso para n impar. Seguimos con el mismo ejemplo de la edad de los niños del sexto grado. Tenemos 7 valores de la variable edad, los cuales ya han sido previamente ordenados. ¿Cómo puedo hallar el valor que corresponde a la mediana? Sencillamente aplicando la expresión matemática que me dice que la mediana se ubicará en la posición n más 1 medio. ¿Cómo calculamos eso? Pues la posición n más 1 medio será 7, que es el valor de n, en este caso la cantidad de datos, más 1, 8. Dividido entre 2, pues es 4, entonces estará en la posición 4. Y si verificamos y contamos con los datos ya ordenados, pues vemos que la mediana será el valor 10. De esa manera se halla la mediana en el caso de que n sea impar. Veamos ahora el caso de que n sea par. Al mismo conjunto de datos le hemos agregado otro valor. Lo primero que debemos hacer, no lo olvidemos, es ordenar el conjunto de datos. Ahí hemos ordenado los 8 valores. Apliquemos la expresión matemática. La expresión matemática, cuando n es par, para determinar la mediana, pues es el promedio de las dos posiciones centrales. La primera posición central será n medios, que en este caso, n medios, ya que n es 8, va a ser el valor que se encuentra en la posición 4. Y el valor que le sigue, pues n más 1 entre 2, que es la posición 5. La mediana será igual al promedio de los dos valores que se encuentran en estas posiciones. El valor que se encuentra en la posición 4 más el valor que se encuentra en la posición 5 dividido entre 2, que esto corresponde al promedio. Como vemos, pues la mediana para este ejemplo será 10,5, ya que es el promedio entre 10 y 11. Fíjense que ha sido muy sencillo el cálculo de la mediana para conjunto de datos donde la cantidad de datos es par e impar. ¿Cómo calculamos la mediana a partir de una tabla de frecuencias? Al igual como en los casos anteriores, pues lo primero que debemos determinar es si la cantidad de datos que tenemos corresponde a un número par o a un número impar.
En la tabla que presentamos, pues vemos que n es igual a 10. Por lo tanto, debemos buscar la fórmula o la expresión matemática asociada a la mediana cuando n es par. Recordemos que esta expresión matemática lo que nos dice es que la mediana será el resultado del promedio de las dos puntuaciones que se encuentran en las posiciones centrales del conjunto de datos. Es decir, el valor que se encuentra en n medios, que es 5 para este caso, y n medios más 1, en este caso es 6. Pero si no tengo todos los datos, digamos ordenados, sino que los tenemos ya en una tabla de frecuencias, ¿cómo sé qué valor se encuentra en la posición 5 y cuál valor se encuentra en la posición 6? Pues para eso solamente tenemos que apoyarnos en la columna de frecuencias acumuladas, ya que en esa columna lo que vamos viendo es cuántos valores hay antes de ese valor y incluido ese valor. Vemos que para la edad de 12 años pues tenemos 4 sujetos en la frecuencia y lo verificamos en la frecuencia absoluta acumulada. Pues ahí vemos que todavía no hemos alcanzado el valor de 5, que es la mitad de n. Y vemos luego que en la fila de 13, para 13 años, tenemos la frecuencia acumulada de 5. Quiere decir que hasta el número 5 tenemos 5 valores de la variable. Casualmente, esta posición 5, este valor 5 corresponde con la posición 5 del conjunto de datos. Por lo tanto, el valor que se encuentra en la posición n medios es 13 años. ¿Quién se encuentra en la posición 6? El valor que continúa, en este caso en particular, que es 14 años. Entonces, solamente revisando la columna de frecuencias absolutas acumuladas, podemos hallar cuáles son las posiciones centrales de este conjunto de datos a partir de la tabla de frecuencia. En este caso, pues la mediana será el promedio de los dos valores, entre 13 y 14. La mediana para esta tabla de frecuencia será 13,5 años. Si queremos hallar la mediana a partir de una tabla de frecuencia para datos agrupados en clase, podemos hacer uso de la siguiente expresión matemática. Vamos a ver en detalle cada uno de los elementos que se encuentran en esta expresión. Vemos que la mediana será igual al límite inferior de la clase mediana. También está involucrado el valor de n más un medio, también la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase mediana, la frecuencia absoluta de la clase mediana y el ancho del intervalo para la clase mediana. ¿Pero cuál es la clase mediana? Pues la clase mediana será aquella que contenga al valor n medios en su frecuencia absoluta acumulada. Para este ejemplo tenemos que n medios será de 16, ya que tenemos 32 datos. Si verificamos en las diferentes filas de la tabla, vemos que el 16 se encuentra contenido en la fila entre 27 y 29, ya que allí la frecuencia absoluta acumulada es 16 y en la anterior es 13, por lo tanto debemos tomar aquella que contiene el valor 16. Vamos a sustituir los valores en la expresión matemática para hallar la mediana para estos datos que se encuentran agrupados en clase. Sustituyendo los valores vemos que el límite inferior de la clase mediana es 27. Sustituimos el valor de n, que es 32, luego la frecuencia acumulada de la clase que se encuentra antes de la clase mediana es de 13 y la frecuencia absoluta de la clase mediana es 9. Y el ancho del intervalo es 3. Sustituyendo los valores calculamos que la mediana para este conjunto de datos es de 28,17 años. De esta manera vemos que también hay una expresión para estos casos donde los datos están agrupados en clase. En resumen, la mediana es la medida de tendencia central que deja el 50% de los datos a un lado y otro de ella. También hemos confirmado que la mediana puede calcularse para variables medidas en escala ordinal, de intervalo y de razón. Quiero recordarles que los cálculos que aquí se presentan, tanto para la mediana como la moda y más adelante para la media, son los que utilizan los paquetes estadísticos y las hojas de cálculo. Siempre podemos echar mano de estas herramientas para realizar estos cálculos, bien sea para conjuntos grandes o pequeños de datos.